En este video abordo la definición, el cálculo de fórmula empírica y fórmula molecular. Los objetivos de este video educativo son establecer la definición de fórmula empírica y fórmula molecular, citar los criterios de ordenación de los elementos en las fórmulas químicas y ejemplificar el cálculo de la fórmula empírica y la fórmula molecular de un compuesto. Para escribir y calcular la fórmula empírica o la fórmula molecular, previamente debemos conocer los símbolos de los elementos, las unidades de cantidad de sustancia y la nomenclatura química. Sabemos que en la tabla periódica encontramos los elementos químicos ordenados de acuerdo a su número atómico. Junto al símbolo de cada elemento vamos a encontrar información referente al mismo, como por ejemplo su peso atómico, su nombre y la masa atómica. No todos los átomos de un mismo elemento poseen la misma masa atómica. De los 118 elementos, solo 22 de ellos se caracterizan porque todos los átomos de un mismo elemento tienen la misma masa atómica. Los demás elementos no poseen esta característica. Por ejemplo, del carbono en la naturaleza encontramos 3 especies nucleares distintas, que voy a ejemplificar con el modelo atómico que muestro en imagen. Esas 3 especies nucleares tienen en común que en su núcleo poseen 6 protones. También poseen 6 electrones, pero se diferencian en el número de neutrones presentes en el núcleo. La especie química que presenta 6 protones y 6 neutrones es denominada carbono 12. La especie nuclear que posee 6 protones y 7 neutrones es denominada carbono 13. Y la que posee 6 protones y 8 neutrones es llamada carbono 14. Los átomos de un mismo elemento que poseen diferente número másico se denominan isótopos. El carbono posee 2 isótopos estables, el carbono 12 y el carbono 13. El carbono 12 tiene una abundancia relativa en la naturaleza de 98.9% y el carbono 13 una abundancia relativa de 1.1%. El carbono 14 es un radioisótopo. Tiene un tiempo de vida media largo de 5.730 años y decae a nitrógeno 14. La palabra isótopo tiene 2 raíces griegas. La raíz iso, que significa igual, y la raíz topos, que significa lugar. Este término fue sugerido para referirse a los átomos de un mismo elemento que poseen diferente número másico, pero ocupan el mismo lugar en la tabla periódica. En 1961, la IUPAC adoptó un patrón para medir la masa de átomos y moléculas. El patrón seleccionado fue una porción de un átomo. El átomo escogido fue el carbono 12 y la 12ª parte del carbono 12 es denominado una unidad de masa atómica unificada. Unidad de masa atómica unificada se simboliza con la letra U minúscula. Una unidad de masa atómica unificada tiene aproximadamente la misma masa de un protón. Por definición, un átomo de carbono 12 posee una masa atómica de 12U. En 1993, la IUPAC propuso el nombre más corto para unidad de masa atómica unificada y fue el Dalton, que se simboliza como DA, escribiendo siempre la primera letra en mayúscula. Así, una unidad de masa atómica unificada es igual a un Dalton y este es igual a 1,66054 por 10 a la menos 24 gramos. Para calcular la masa en gramos
de un átomo de carbono 12, hacemos la siguiente operación. Sabemos que 1,66054 por 10 a la menos 24 gramos es la masa de una unidad de masa atómica unificada. 12 unidades de masa atómica unificada equivalen a 1,99 por 10 a la menos 23 gramos. La masa en gramos del átomo de carbono 12 es 1,99204 por 10 a la menos 23 gramos. Si en una balanza imaginaria con resolución atómica pudiera colocar un átomo de flúor, para equilibrar la balanza necesitaría colocar 19 unidades de masa atómica o 19 Dalton. Así, para un átomo de berilio necesitaría 9 Dalton, para un átomo de sodio 23 Dalton y para un átomo de arsénico 75 Dalton. El flúor, berilio, sodio y arsénico, junto a los demás elementos resaltados en esta tabla periódica, se caracterizan porque poseen solo un isótopo estable. Cabe resaltar que el torio, el protoactinio y el bismuto no poseen un isótopo estable, poseen un isótopo con un tiempo de vida media muy largo. En la naturaleza también encontramos 7 elementos, los cuales estoy resaltando con el recuadro rojo punteado, que son el rubidio, vanadio, renio, indio, lantano, europio y lutecio, que se caracterizan por poseer un solo isótopo estable y un solo isótopo inestable, cuya fracción es significativa en la distribución natural del elemento. Los demás elementos de la tabla periódica se caracterizan por poseer más de un isótopo estable. Para los elementos que presentan más de un isótopo estable se debe calcular su masa atómica relativa. Masa atómica relativa se simboliza como A mayúscula y subíndice R minúscula. La masa atómica relativa es el promedio de la masa de todos los isótopos y la masa de cada isótopo es ponderada por su abundancia. El boro, por ejemplo, presenta dos isótopos estables, boro 10 y boro 11. La masa atómica relativa del boro se calcula de la siguiente manera. Sumo las masas atómicas y cada masa atómica la multiplico por su abundancia. La masa atómica de boro 10 es 10,01294 U multiplicado por 19,77 más la masa de boro 11, 11,00931 U multiplicado por su abundancia. Luego, estas cantidades, la suma de estas cantidades, la divido sobre 100. Así, la masa atómica relativa del boro es 10,81233 unidades de masa atómica unificada, o lo que es lo mismo, 10,81233 Dalton. Además de conocer y diferenciar los términos de masa atómica y masa atómica relativa, se debe conocer la definición de mol. Mol es la unidad base del Sistema Internacional para expresar cantidad de sustancia. Su símbolo se escribe como su nombre, pero siempre en letra minúscula. Cantidad de sustancia es la medida del número de entidades elementales especificadas en un sistema, y su símbolo es N minúscula. En noviembre de 2018, cuando se celebró
la 26ª Conferencia General de Pesas y Medidas, la formulación que se acordó para la definición de mol fue: es la unidad de cantidad de sustancia de una entidad elemental especificada y contiene exactamente 6,022,14,076 por 10 a la 23 entidades elementales. Así, un mol de carbono 12 contiene 6,022,14,076 por 10 a la 23 átomos. Este número es denominado número de Avogadro y recibe el nombre de constante de Avogadro cuando representa un número molar de entidades elementales. Ahora vamos a dar un ejemplo donde vamos a utilizar las definiciones antes vistas. La masa atómica del oxígeno es 16 Dalton. ¿Cuántos gramos pesa un átomo de oxígeno? Recordando que 1,66054 por 10 a la menos 24 gramos es la masa de un Dalton, 16 Dalton corresponden a una masa en gramos de 2,656 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Cuántos gramos pesa un mol de átomos de oxígeno? Sabiendo que 2,656 por 10 a la menos 24 gramos es la masa de un átomo de oxígeno, 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno contenidos en un mol tienen una masa de 16 gramos por mol. Así que la masa molar de un elemento es la masa de la entidad elemental multiplicada por la constante de Avogadro. Bien, cuando tenemos moléculas, debemos calcular la masa molecular. La masa molecular es la suma de la masa de todos los átomos presentes en la molécula y la masa de cada átomo debe ser multiplicada por el número de veces que este átomo se encuentra presente. Y así, la masa molar de un compuesto va a ser la masa de la entidad molecular multiplicado por la constante de Avogadro. Ahora voy a ejemplificar cómo se calcula la masa molar de un compuesto. El compuesto seleccionado para este ejemplo es el agua. El primer cálculo a realizar es la masa molecular del agua. Este valor es igual a el número de veces que está presente cada elemento multiplicado por su masa atómica. En una molécula de agua tengo 2 átomos de hidrógeno. Este valor lo multiplico por su masa atómica, un Dalton. Ahora a esta cantidad le sumo el número de veces que está presente el oxígeno, que es una vez multiplicado por su masa atómica, 16 Dalton. Así que la masa molecular del agua es igual a 18 Dalton. Recordemos que la masa molecular también es llamada masa molecular relativa o peso fórmula. Recordando que 1,66054 por 10 a la menos 24 gramos es la masa de un Dalton, 18 Dalton equivalen a 2,988 por 10 a la menos 23 gramos. ¿Cuál es el valor de la masa molar del agua? Sabiendo que 2,988 por 10 a la menos 23 gramos
corresponde a la masa de una molécula de agua, (6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua contenidas en un mol, tienen una masa de 18 gramos por mol. Así que un mol de agua contiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Y esta cantidad de moléculas tienen una masa de 18 gramos. Ahora vamos a abordar la definición de fórmula química. Una fórmula química es la representación simbólica de un compuesto y dependiendo de la información que me proporcione la fórmula química, éstas se clasifican. Tenemos la fórmula empírica o también llamada fórmula mínima, que me proporciona la información sobre la relación más sencilla entre los átomos que forman un compuesto. Recibe el nombre de fórmula empírica porque esta es determinada a partir de un análisis elemental. Así que la fórmula empírica expresa los símbolos de los átomos presentes en una sustancia y la relación numérica más sencilla entre ellos. Tenemos también la fórmula molecular, que expresa los símbolos de los átomos presentes en una molécula y el número total de átomos de cada elemento. Además de la fórmula empírica y la fórmula molecular, encontramos la fórmula estructural, la cual no va a ser abordada en este video. ¿Cómo se escriben las fórmulas? La fórmula empírica se escribe en orden alfabético del símbolo de los elementos, mientras que la fórmula molecular se escribe respetando la regla general de la formulación, es decir, primero el elemento más electropositivo seguido del elemento más electronegativo. Así, por ejemplo, la fórmula molecular del hexafluoruro de azufre se escribe primero el símbolo del elemento azufre seguido del símbolo del elemento flúor, porque estamos respetando el orden de electronegatividad. Mientras que la fórmula empírica del mismo compuesto se escribe en el orden alfabético de los símbolos químicos. Así que primero se escribe el flúor y luego se escribe el azufre. Tanto para la fórmula empírica y molecular de un compuesto orgánico, primero se escribe el símbolo químico del carbono, seguido del símbolo químico del hidrógeno y luego los demás elementos presentes en orden alfabético. ¿Cómo se calcula la fórmula empírica? Primero se halla la masa de cada elemento presente en 100 gramos de compuesto. Para ello es necesario conocer el porcentaje de cada elemento presente en esa sustancia. Luego se calcula el número de moles de cada elemento. Para esto requerimos conocer la masa atómica o la masa atómica relativa de los elementos. Seguidamente se calcula la relación molar para cada elemento. Si todas las relaciones molares obtenidas están expresadas en números enteros, se escribe la fórmula empírica. De lo contrario, se multiplican todos los valores obtenidos por un factor que le permite obtener solo números enteros y luego se escribe la fórmula empírica. Veamos este ejemplo sencillo. Una muestra contiene 2,4 gramos de carbono y 0,6 gramos de hidrógeno. Debemos determinar la fórmula mínima del compuesto. Así que para el carbono, yo sé que hay 2,4 gramos en la muestra.
Voy a hallar primero el número de moles, así que divido esta cantidad sobre la masa atómica molar, que es 12 gramos sobre mol. 2,4 sobre 12 es igual a 0,2 mol. Para el hidrógeno, sé que en la muestra hay 0,6 gramos. La masa atómica del hidrógeno es 1 gramo por mol, así que este cociente es igual a 0,6 mol. De esta manera yo obtendría una relación molar entre los compuestos carbono 0,2 e hidrógeno 0,6. Sin embargo, estos valores no tienen sentido a nivel molecular y lo ideal es expresarlo en números enteros. De esa manera se hace. Entonces ahora divido entre el menor valor obtenido, que es 0,2 mol, ambos valores, y así obtengo que tengo un átomo de carbono y 3 átomos de hidrógeno. La fórmula empírica del compuesto es CH3. Ahora vamos a ver un ejemplo más complejo. Tengo 0,1 gramos de alcohol etílico, que se sabe contiene solo carbono, hidrógeno y oxígeno. Se hizo reaccionar completamente con oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Estos productos se recolectaron por separado y se pesaron, obteniéndose 0,1910 gramos de dióxido de carbono y 0,1172 gramos de agua. ¿Cuál es la fórmula empírica del compuesto? Con la información suministrada en el enunciado puedo primero calcular la fracción en masa de carbono que hay en dióxido de carbono. Entonces, fracción en masa del CO2, que es carbono. Así que yo sé que 12 gramos de carbono están presentes por cada 44 gramos de dióxido de carbono. Igual para el agua. ¿Qué fracción en masa del agua es hidrógeno? Yo sé que por cada 18 gramos de agua tengo 2 gramos de hidrógeno. Ahora puedo calcular la masa de carbono y la masa de hidrógeno que hay en el compuesto. Así que masa de carbono en el compuesto de acuerdo al enunciado, tengo 0,1910 gramos de dióxido de carbono. 0,1910 gramos de dióxido de carbono multiplicado por la fracción en masa, 12 gramos de carbono por cada 44 gramos de dióxido de carbono, y así obtengo que hay 0,0521 gramos de carbono. Para el hidrógeno, de acuerdo al enunciado, hay 0,1172 gramos de agua. Multiplico esta cantidad por la fracción en masa del hidrógeno y así obtengo que de hidrógeno hay 0,0131 gramos de hidrógeno. Así que de 0,1 gramo de muestra, si le resto la cantidad que hay de carbono,
y le resto la cantidad que hay de hidrógeno, voy a obtener la cantidad que hay de oxígeno. Ahora que conozco la cantidad en gramos que hay de cada elemento, puedo calcular el número de moles que hay por cada elemento. Así que de hidrógeno tengo 0,0521 gramos de carbono por 12 gramos de carbono y obtengo así que de carbono están presentes 4,34 por 10 a la menos 3 mol de carbono. De hidrógeno 1,31 por 10 a la menos 2 mol y de oxígeno 2,17 por 10 a la menos 3 mol. Así que con estas cantidades yo sé la relación molar que hay de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. De carbono hay 0,00434, de hidrógeno 0,0131 y de oxígeno 0,00217. Esta es la relación molar que hay entre los elementos. Ahora necesito expresar estas cantidades en números enteros, así que divido entre el menor valor obtenido, que es 0,00217, y así obtengo que la fórmula empírica del compuesto es C2H6O. Esta es la fórmula empírica del compuesto. Ahora, no todas las sustancias tienen fórmula molecular. Todas las sustancias van a tener una fórmula empírica, pero no todas tienen fórmula molecular. Por ejemplo, el cloruro de sodio tiene una estructura que es un cristal iónico. El cloruro de sodio no está formado por moléculas, así que no hay fórmula molecular. El óxido de silicio es un cristal covalente. Los elementos que forman este compuesto, los átomos que forman este compuesto, están unidos por enlaces covalentes, pero no forman moléculas, forman una estructura cristalina. Yo puedo considerar toda la estructura cristalina como una molécula. Eso es incorrecto considerarlo así, por tanto, no hay fórmula molecular en cristales covalentes. El butano es un compuesto orgánico y encontramos para este compuesto fórmula empírica y fórmula molecular, porque es un compuesto que está constituido por moléculas. Ahora, la fórmula empírica está contenida n veces en la fórmula molecular y n es siempre un número entero. Cuando la fórmula empírica es igual a la fórmula molecular, n es igual a 1. Para el benceno, n es igual a 6. Para el pentaóxido de disfósforo, n es igual a 2. Y para el etino o acetileno, n es igual a 2. Para calcular la fórmula molecular existen dos métodos. El primer método consiste en primero calcular la fórmula empírica, luego calcular la masa molecular de la fórmula empírica. Para ello es necesario conocer
la masa atómica o la masa atómica relativa de los elementos. Luego hay que calcular el número de veces que está contenida la fórmula empírica en la fórmula molecular y para ello es necesario conocer la masa molecular de la sustancia. Luego se multiplican los índices de la fórmula empírica por el valor de n y finalmente se escribe la fórmula molecular. Vamos a ejemplificar el método 1. Se determinó que los porcentajes en masa de los elementos constituyentes de la vitamina C son 40,92% de carbono, 4,58% de hidrógeno y 54,50% de oxígeno. Determine la fórmula molecular del compuesto. Se sabe que la masa molecular de la vitamina C es 176 Dalton y también aportan las masas atómicas de los elementos presentes. Pues bien, el cálculo a realizar es el siguiente. Primero debo hallar la fórmula empírica, así que a partir de los porcentajes en masa de cada elemento presente en el compuesto, yo sé que en ese compuesto, por cada 100 gramos de compuesto, hay 40,92 gramos de carbono, 4,58 gramos de hidrógeno y 54,50 gramos de oxígeno. Una vez conocida la cantidad en gramos de cada elemento, yo puedo hallar el número de moles dividiendo sobre su masa molar, su masa atómica molar. Entonces, para el carbono, 12 gramos sobre mol. Para el hidrógeno, 1 gramo sobre mol. Y para el oxígeno, 16 gramos sobre mol. Así obtengo que de carbono están presentes 3,41 mol, de hidrógeno 4,58 mol y de oxígeno 3,41 mol. Así que la relación molar que hay entre esos elementos es carbono 3,41, hidrógeno 4,58 y oxígeno 3,41. Si divido entre el menor valor, obtengo que la relación la relación mínima en números enteros que hay entre estos elementos es un átomo de carbono, 1,33 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Como debo todo tener los subíndices en números enteros, multiplico por 3 y obtengo que de carbono tengo 3 átomos, de hidrógeno 4 y de oxígeno 3. Así que la fórmula empírica de ese compuesto es C3H4O3. Calculo ahora la masa molecular de la fórmula empírica. Entonces la masa molecular de C3H4
o 3 es igual a 3 por 12 Dalton más 4 por 1 Dalton más 3 por 16 Dalton. El segundo método empleado para calcular la fórmula molecular consiste en asignar a cada elemento presente en el compuesto una letra como subíndice que será una incógnita a calcular. Luego se multiplica la incógnita asignada a cada elemento por su masa atómica o masa atómica relativa. Seguidamente se iguala esta multiplicación con la fracción en masa del elemento en la sustancia y a su vez multiplicado por la masa molecular de la sustancia. Entonces, para hacer este cálculo es necesario conocer la masa molecular de la sustancia y el porcentaje del contenido de cada elemento. Luego se halla el valor de las incógnitas y finalmente se escribe la fórmula molecular. Usando el mismo ejemplo empleado para el método 1, se va a aplicar el método 2. Entonces, se determinó que los porcentajes en masa de los elementos constituyentes de la vitamina C son 40,9% de carbono, 4,55% de hidrógeno y 54,6% de oxígeno. Determinar la fórmula molecular. Otro dato dado por el ejercicio es la masa molecular de la vitamina C, que es 176 Dalton. Bien, entonces los elementos constituyentes de esas sustancias son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. A cada elemento le voy a asignar una letra como subíndice. Para el carbono voy a asignar la X, para el hidrógeno la Y para el oxígeno Z. Voy a multiplicar ahora cada incógnita por la masa atómica. 12X, 1Y y 16Z. Ahora voy a igualar esta cantidad para el carbono, por ejemplo, 12X va a ser igual a 40,9 gramos de carbono que hay presentes por cada 100 gramos de muestra. Esta cantidad lo multiplico por la masa molecular de la sustancia, que es 176 Dalton. Ahora, esto es igual a 71,984 Dalton. Así que X va a ser igual a 71,984 Dalton sobre 12 Dalton. Y X va a ser igual a 6. Para el hidrógeno, Y es igual a 4,55 gramos que hay de hidrógeno por cada 100 gramos de muestra. Esto lo multiplico por la masa molecular de la vitamina C y obtengo que esto es igual a 8,008 Dalton. Por tanto, Y es igual a 8,008 Dalton sobre 1 Dalton, y así Y es igual a aproximadamente 8. Para el oxígeno, 16Z es igual a 54,6 gramos de oxígeno por cada 100 gramos de muestra,
multiplicado por la masa molecular de la vitamina C y obtengo que esto es igual a 96,096 Dalton. Por tanto, Z es igual a 96,096 Dalton sobre 16 Dalton y Z es igual a 6. Ahora, la fórmula molecular es carbono 6, hidrógeno 8, oxígeno 6. Finalizo este video con el siguiente mapa conceptual. Los compuestos químicos están constituidos por elementos. Los elementos se identifican por sus símbolos químicos y los elementos están constituidos por átomos. Para un mismo elemento, todos los átomos pueden ser monoisotópicos y esto se cumple para 22 elementos en la tabla periódica. Para 7 elementos que se encuentran en la tabla periódica, se caracterizan porque poseen un isótopo estable y un isótopo inestable. Y los demás elementos poseen más de un isótopo estable. Los elementos son caracterizados por su masa atómica relativa. Cuando ésta se multiplica por la constante de Avogadro, se obtiene la masa molar. Los compuestos químicos son caracterizados por su composición centesimal y si su unidad básica estructural son las moléculas, estas se caracterizan por su masa molecular. Cuando la masa molecular se multiplica por la constante de Avogadro, se obtiene la masa molar del compuesto. Los compuestos químicos son identificados a través de las fórmulas químicas y estas se clasifican en empírica, molecular y estructural. Para calcular la fórmula empírica necesitamos conocer la composición centesimal, la masa molar del elemento o la masa relativa de los elementos. En algunas ocasiones, dependiendo del ejercicio que se va a resolver, necesitamos conocer la masa molar del compuesto. Ahora, para calcular la fórmula molecular, necesitamos conocer, si vamos a hacer el cálculo por el método número 1, es necesario conocer la fórmula empírica y la masa molar del compuesto. Ahora, si vamos a calcular la fórmula molecular usando el método 2, es necesario conocer la composición centesimal, la masa molar del compuesto y la masa atómica relativa o la masa molar de los elementos.